La lucha por la igualdad de género es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. En Latinoamérica, de media, la diferencia de salario entre personas de la misma edad y con un mismo nivel educativo supera el 17% por cuestión de sexo, es decir, los hombres ganan un 17% más que las mujeres. Uruguay, después de Brasil, es el segundo país latinoamericano con una mayor diferencia de salario, ya que los hombres ganan injustamente un 26,3% más que las mujeres por desempeñar el mismo trabajo. Hoy, en La Gran Historia, hablamos de la brecha salarial de género en Uruguay. La región de Latinoamérica y el Caribe ha acortado un 70% la brecha salarial de género en el año 2013, los datos regionales más esperanzadores a nivel mundial. En un estudio sobre la disparidad de género realizado por el Foro Económico Mundial en 142 países, Nicaragua, en el puesto número 6, es el país latinoamericano con mayor paridad entre hombres y mujeres. Uruguay, en el puesto 82, se sitúa solo por encima de El Salvador, Venezuela y Guatemala. Pero, a pesar de los avances en las últimas décadas, América Latina se enfrenta a una gran desigualdad de género. Las mujeres ganan de media un 17,2% menos que los hombres al realizar el mismo trabajo. Tiene que ver con lo que, los economistas decimos factores de oferta y factores de demanda. Factores de oferta, ¿por qué? Porque, la ubicación en determinados puestos de trabajo de las mujeres está muy relacionada, por ejemplo, con las carreras que eligen para estudiar, es decir, qué carreras profesionales eligen en la universidad, es decir, cuántas mujeres en relación con los hombres deciden estudiar magisterio o profesorado. Es decir, hay algo que le llamamos segregación, o sea, una segregación previa, que quiere decir una concentración desproporcionada en determinados tipos de carrera, en determinadas orientaciones universitarias, de ciencias. Esa concentración de las mujeres, que en el caso de Uruguay 1 de cada 2 mujeres trabaja en el sector de servicios sociales, ¿sí?, hace que esas áreas, como son menos remuneradas, que las mujeres en promedio ganen menos que los varones, ¿sí? Y esa concentración de las mujeres en los servicios sociales está derivada de la división sexual del trabajo, que es un fenómeno a través del cual las sociedades dividen el trabajo o los ámbitos preferenciales para mujeres y para varones, y se le asigna a las mujeres el ámbito del hogar, de los cuidados familiares, el ámbito privado o reproductivo, y a los varones se los estimula para que ocupen el rol de proveedores, ¿sí?, de proveedores económicos, y que se desempeñen en el ámbito público, el ámbito del mercado laboral y el ámbito del poder político, del poder público. Porque está todo lo que tiene que ver con las normas, los valores, las creencias, la cultura, es decir, cómo esta manera de entender lo femenino y lo masculino y cuánto nos determina esto. Esta división sexual del trabajo con la cual educamos a varones y a mujeres hace que luego eso se repercuta, se reproduzca en el mercado laboral, que las mujeres se ocupen de determinadas tareas, en determinados puestos, en determinadas ramas, que son las menos remuneradas, ¿sí? Ramas que son muy valiosas para el bienestar, pero que como se considera que las mujeres naturalmente tienen habilidades para estas tareas, se les paga peor. Y eso hace que en promedio ganen menos que los varones. Es algo que muchos estudios, y particularmente para el caso de Uruguay, han puesto en evidencia que la segregación ocupacional, es decir, el hecho de que las mujeres se concentren en determinados tipos de ocupación, guarda relación con las diferencias que van a tener en los resultados laborales posteriormente entre hombres y mujeres. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, tras Brasil, Uruguay es el segundo país con mayor brecha salarial en la región, ya que los hombres ganan un 26,3% más que las mujeres. Por ejemplo, la remuneración que recibieron las empleadas en la industria y el comercio en Uruguay representó en 2013 casi el 72% del salario masculino. En Uruguay hay un elemento que es un mercado de trabajo altamente formalizado, o sea,
En Uruguay hay solamente un 25% de cuentapropistas y el resto es asalariado y con un alto grado de formalidad en la comparación regional, ¿no? Entonces, eso puede distorsionar o no distorsionar, puede dar otros resultados, porque ahí hay factores de oferta y demanda muy marcados, hay un mercado. Si uno mirara, qué sé yo, Perú, El Salvador, mismo Nicaragua, Honduras, los países de Centroamérica tienen brechas mucho menores, pero son mercados menos formales, es decir, hay menos negociación propiamente de mercado y hay un cuentapropismo que puede llegar, qué sé yo, no sé, el 50, el 60, el 70%, dependiendo, ¿no? Entonces, por ahí puede haber algo de esto. Yo pienso que depende un poco de la mujer. La mujer tiene que exigir que se le pague el mismo salario que el hombre, que se le pague de acuerdo a su capacidad. Y no a si es hombre o mujer, es absurdo. Tiene que ver con eso, ¿no? ¿Quién toma las decisiones y quién fija los salarios, en definitiva? Yo trabajo en una cooperativa donde hay igualdad salarial y hay participación, entonces ahí las decisiones se toman más colectivamente e integradas. O sea que creo que básicamente debe ser por eso. Hay una especie de esclavismo muy solapado que se da de hecho en los salarios. Son muy inferiores. Pienso que Uruguay está medio atrasado en ese sentido al ponerse al día con respecto a los demás países tanto de América Latina como del mundo. Pienso que a partir del año 2005 hubo una cierta evolución a achicar esa brecha salarial, pero igual creo que Uruguay consciente de que está medio lejos de eso. Es un tema, de los años, es como la costumbre en realidad, como que no ha cambiado. Más que nada, en el tema de que, los hombres trabajan desde siempre y es como el ejemplo mundial, general, de que siempre fueron los hombres los que pusieron la mano antes que la mujer. No se ha llegado a un punto de igualdad entre el hombre y la mujer. Sigue habiendo ese punto de machismo, que no es el mismo de antes, repito, pero sigue habiendo. Y es difícil de sacar, pero bueno, hay que tener en cuenta que obviamente la mujer tiene la misma capacidad que el hombre y bueno, son iguales. Tendría que darse la oportunidad, dar la oportunidad a la mujer de demostrar que en otros niveles jerárquicos, al igual que el hombre, puede cumplir la misma función, obviamente. Pensé que éramos iguales en ese sentido y deberíamos de serlo. La sociedad machista es la encargada de interiorizar la artificial división sexual del trabajo. Desde edades tempranas, los niños y las niñas tienen unos roles, maneras de comportarse y juegos diferentes. Para luchar contra estos estereotipos, existen algunas iniciativas interesantes que intentan promocionar la igualdad desde edades tempranas, como por ejemplo marcas de juguetes enfocadas a inculcar en las niñas la pasión por la ciencia. Para Ava Lee, responsable de política y campañas de Fawcett Society, una organización que lucha por la igualdad de las mujeres en el Reino Unido, los roles juegan un papel muy importante. Eva, ¿crees que deberían de modificarse los roles de género que se enseñan desde pequeño a los niños para conseguir una sociedad más igualitaria? Absolutamente. Yo creo que la educación de género es muy importante. Y las mujeres sabemos que desde muy pequeños se les dice a los niños que deben actuar de una cierta manera, y eso tiene que corregirse. Eva, ¿y cómo es la situación en el Reino Unido? Actualmente la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 19,1%, lo cual es enorme y de hecho aumentó el año pasado. En la Sociedad Fawcett celebramos el Día del Salario Igualitario, que este año fue el 4 de noviembre, 3 días antes que el año pasado, y marca el día en que las mujeres dejarían de ganar dinero ese año en comparación con el salario anual de los hombres. A tiempo completo, la brecha salarial es del 15,7% y supone un crecimiento del 0,9% respecto al año pasado. De media serían unas 5.000 libras al año, lo que las mujeres ganan menos que los hombres, lo cual es una gran cantidad de dinero. ¿Y por qué la diferencia salarial es tan grande? ¿A qué se debe? Creo que hay varias razones que contribuyen a esto. Una de ellas es lo que nosotros llamamos, entre comillas, la penalización por ser madre, porque nos encontramos que cuando las mujeres vuelven al trabajo se les dan puestos más bajos y un salario menor. Normalmente las mujeres eligen un trabajo a tiempo parcial, suponiendo que
volverán a la jornada completa. Y esto es porque en gran parte, incluso en el Reino Unido, las mujeres hacen la mayor parte de los trabajos de cuidados. Aunque los hombres cada vez más están empezando a asumir una parte, las mujeres aún hacen 2/3 partes de este trabajo. Y si miramos las brechas salariales a lo largo de todas las edades, al final de la adolescencia, a principios de los 20 años, es muy pequeña y aumenta un poco en los 30-40 hasta el 24%, lo cual es mucho. Observamos que el aumento va paralelo a la edad en que muchas mujeres se casan y tienen hijos. Eva, últimamente se ha malinterpretado el concepto de feminismo. ¿Qué significa feminismo? El feminismo consiste en que todos tengamos los mismos derechos. Las mujeres tienen que ganar lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Es bastante directo y es muy difícil para la gente cuando lo explicas así no creer que ellos también son feministas. Yo soy una feminista y todo el mundo debería formar parte de ello. Una manera de alcanzar esa igualdad de derechos es mediante la educación, algo fundamental para el desarrollo económico y social. En América Latina y el Caribe, las mujeres tienen mayores niveles de escolaridad que los hombres. Por ejemplo, en Uruguay, hace más de 5 décadas que se superó la brecha escolar, pero la probabilidad de encontrarse en una situación de sobrecualificación es mayor para las mujeres, y al contrario, los hombres suelen estar subcualificados. Es decir, las mujeres tienen una educación superior a lo que normalmente se requiere para su puesto, lo que contribuye a la brecha salarial de género. Cuanto más educadas son las mujeres, es más fácil que salgan a buscar trabajo. Cuanto más educadas son, menos desempleo tienen. Cuanto más educadas son, mejores puestos de trabajo tienen. Pero cuando vamos a estimar los salarios y a encontrar qué es lo que explica las brechas entre hombres y mujeres, nos encontramos que la educación que tiende a disminuir las brechas salariales, sin embargo, es incapaz de compensar una cantidad de factores que no sabemos determinar muy bien, pero que vienen del mercado laboral y que en definitiva quiere decir a los trabajadores, según sean hombres o mujeres, y aunque las mujeres tengan mayores años de educación, se les paga más que a las trabajadoras. La brecha educativa se corta porque ambos acceden a la secundaria y a los estudios terciarios y universitarios. Eso muy tempranamente se achicó en Uruguay. Pero luego esta división sexual del trabajo opera a la hora de qué carreras eligen varones y mujeres. En Uruguay, donde las brechas salariales son importantes, cuando los asalariados y las asalariadas tienen más de 12 años de educación, es decir, completaron la primaria y la secundaria, tienen las diferencias más importantes del mercado laboral. O sea, a mayor educación, mayor brecha. Parece una locura, pero esto es lo que se puede constatar. Y en el 2011, la diferencia, es decir, si el salario de los hombres con más de 12 años de educación era 100, el de las mujeres en idénticas condiciones era 70, o sea, un 30% menor en promedio. Otro de los problemas añadidos es lo que se denomina techo de cristal, la limitación del ascenso laboral de las mujeres dentro de las propias organizaciones empresariales, un techo que condiciona sus carreras profesionales e impide avanzar. Algo que explica la disparidad sexual en cargos de responsabilidad. Cuando se trata de las cuotas políticas o de los cargos políticos es más difícil, porque uno de los déficits más grandes en términos de igualdad de género que tiene Uruguay es precisamente a nivel de los cargos políticos. Es decir, en ese lugar estamos ubicados bajísimos en todos los rankings mundiales, porque la participación política de las mujeres es muy baja, pese ahora que se ha instalado la cuota por única vez, y aún así todavía es muy baja. Las mujeres representan el 14% en el Parlamento, el 14% en el Poder Ejecutivo, no hay mujeres en la Suprema Corte de Justicia, son muy pocas las mujeres que acceden a los altos cargos también en los ámbitos sindicales, en las cámaras empresariales, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad las mujeres ocupan un lugar muy menor en los ámbitos de poder. Entonces esto hace de la sociedad uruguaya una sociedad particularmente machista, digamos. En el sector público existen determinadas normativas, reglamentos que hacen que se opere menos con discrecionalidad que en el sector privado. En el sector privado probablemente haya menos controles, haya menores reglas explícitas, ¿sí? Que los trabajadores conozcan menos las reglas por las cuales se los evalúa o se los selecciona o se les paga, que en el sector público donde allí hay por lo menos mayor
explícito mayores reglas. El machismo se ve hasta en el trato corriente. Tú vas a comprar, me pasó hace poco, fui a comprar unas artesanías en un local cerca de la plaza y el patrón maltrataba a las empleadas de una forma no fundamentada frente al público. Y creo que es una sociedad machista, de todas formas creo que es una sociedad que está en un proceso de cambio. Es una sociedad que, bueno, hay pocos habitantes, una sociedad conservadora bastante, pero creo que el paso de los años ha cambiado mucho. Se le ha dado lugares a nivel político y también laboral en otros puestos que antes lo tenían solamente los hombres. Se le está dando la oportunidad a la mujer. De todas formas, creo que es un proceso lento y que falta todavía a cambiar y no se le está dando el lugar a la mujer en realidad que se merece, que sería igualmente con el hombre. En mi trabajo yo veo mujeres, hoy por hoy, que están en sus casas, que no salen a trabajar, que están muy cómodas dependiendo del marido y quedan en ese mundo, ¿no?, tan desgastante para mí. Considero que es una sociedad machista mucho más de lo que aparentemente parece. Y se nota mucho en lo cotidiano y en los roles que tradicionalmente hemos tenido, hombres o varones y mujeres, que todavía se mantienen y que cuesta modificarlo más allá de situaciones individuales, de algunos colectivos que están como avanzando en ese sentido, pero se nota en las discusiones políticas, cuando se trata de leyes que de alguna manera favorecen o posibilitan la participación política de las mujeres. Por ejemplo, allí se ve un discurso marcadamente machista de los legisladores, que de alguna manera son quienes nos representan, y por tanto ese creo que es un buen ejemplo. Sobre todo en cuanto a la forma de trabajo, que a veces un mismo trabajo no es fácil conseguir la mujer, o se remunera mejor al hombre, y sobre todo en las parejas. Realmente creo que la mujer hoy en día se deja subordinar entre ellos y bueno, eso más que nada. Probablemente la sociedad no lo perciba, pero en realidad si miramos estos indicadores duros de cuánto participan las mujeres en los espacios de mayor poder, nos damos cuenta que sí, que hay determinados mecanismos que operan para que finalmente el resultado sea que haya muy pocas mujeres en los ámbitos de poder. Y eso tiene que ver con el machismo, tiene que ver con creer que las mujeres no son capaces de ocupar de igual manera que los varones cargos de poder, de mayor poder. Si uno dice, existen diferencias salariales tan importantes, existe una participación política de las mujeres en cargos de decisión altos tan baja, uno podría pensar, existen episodios de violencia de género considerables, uno podría pensar que, bueno, que está en una sociedad machista, que más o menos comparte los rasgos que predominan en las sociedades occidentales hoy en día. Creo que todavía estamos siendo testigos de la desigualdad. La desigualdad de género es aún muy evidente y la diferencia salarial así lo demuestra. Sabemos también que la violencia contra las mujeres es algo endémico. En el Reino Unido, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia doméstica en algún momento de su vida, lo cual es algo tangible y real. Creo que en la superficie es fácil ver que las cosas empiezan a ser más igualitarias, pero si miramos en profundidad, creo que tenemos mucho por lo que luchar. El promedio de mujeres que trabaja a tiempo completo en América gana menos que los hombres, aunque estén en la misma profesión y tengan la misma educación. Eso está mal. En 2014 es una vergüenza. Las mujeres merecen el mismo salario por el mismo trabajo. Esto es un problema económico que nos afecta a todos. A pesar de las palabras de Barack Obama, el Senado de Estados Unidos no logró aprobar en abril un proyecto de ley destinado a reducir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Algo que no es de extrañar, ya que de los 100 miembros del Senado, solo 20 son mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias de esta diferencia salarial para las mujeres y para la sociedad en general? La desigualdad es mala para todo el mundo. La falta de mujeres en altos cargos tiene un gran impacto negativo. Las mujeres aportan experiencias y perspectivas diferentes sobre la mesa, con grandes beneficios y que están siendo cada vez más aceptadas en todas partes.
Así que compartir las mesas directivas es muy importante. Significa además que las mujeres se ven obligadas a confiar más en los hombres. Las personas pueden verse estancadas en relaciones negativas cuando una de las dos partes no tiene una independencia económica, y sabemos que esto pasa. Y para la sociedad en general, una sociedad igualitaria es mucho más justa y hay muchísimos estudios que así lo demuestran. Para la sociedad, como para todos los trabajadores, cuando un segmento de los trabajadores gana menos que los demás, está tirando abajo el promedio salarial de todos, ¿no? Entonces, no es muy favorable. Si gano menos cuando salgo a trabajar, ¿por qué no me quedo a cuidar a mis hijos en vez de pagarle a otra persona? Esto lo debemos haber escuchado, no los que trabajamos en el mercado laboral, todo el mundo, ¿no? Es decir, internalizamos la discriminación presente en el mercado a través de la brecha salarial y eso contribuye a que mis expectativas, las expectativas que construyo como niña, como joven y como adulta, ya me hagan, es decir, a veces decidir no salir a trabajar, a veces decidir trabajar menos horas, a veces aceptar que la vida es así y entonces voy a ganar menos. Es decir, no le hace bien a nadie, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a la sociedad. Representa una injusticia social porque probablemente se tomen decisiones en base a estereotipos de género y no en base a las competencias de varones y mujeres a la hora de decidir a quién promovemos en un cargo o a quién le pagamos determinado dinero. Si operan estereotipos de género, estamos actuando injustamente y probablemente haya muchas mujeres muy capaces que estén obteniendo un peor salario por una cuestión de estereotipos y no por lo que realmente pueden aportar. Y por otro lado, esto es una ineficiencia para los mercados, para los empleadores, porque seguramente estén desaprovechando los talentos de muchas mujeres, impidiéndoles ocupar determinados cargos. ¿Por qué? Por estos estereotipos de género. ¿Cómo crees que debemos combatir las mujeres este problema? Desde la sociedad Fawcett no creemos que las mujeres tengan que pelear por esto ellas solas. Es algo más de la sociedad y del gobierno, y son los que deben dirigirlo. Hay varias maneras en las que el gobierno puede luchar contra la brecha salarial. La primera es señalando dónde se encuentra. Hay una legislación instaurada en el Reino Unido que obliga a las grandes empresas a hacer público el salario por géneros, de manera que salga a la luz lo que está pasando y cuál es la situación real. En segundo lugar, el Gobierno debería liderar esta lucha, asegurándose de que todos los trabajos sean anunciados de manera flexible y a tiempo parcial, a menos que haya una razón para lo contrario. De esta manera, cuando las mujeres tengan hijos o responsabilidades de cuidar a alguien, pueden volver al trabajo a tiempo parcial. Bueno, por un lado, trabajar desde la educación, ¿sí? La educación que hacemos desde todas las instituciones, la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, esas instituciones que mandan determinados mensajes a varones y mujeres, poder trabajar allí desde muy temprano, desde niños pequeños, para que puedan elegir lo más libremente en dónde desempeñarse, ¿sí? En qué carreras, ¿sí? Qué decisiones tomar respecto a qué rol van a cumplir en la sociedad. Por otro lado, trabajar desde la regulación, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, para inspeccionar los lugares de trabajo, para poder evitar que estas cuestiones sucedan cuando se detectan, penalizar, generar mensajes, ¿sí? Hacia los empleadores de que la discriminación de género, las brechas salariales no son lo que debería suceder. Por otro lado, trabajar con los empleadores, ¿sí? Para cambiar estos estereotipos, para que puedan tomar decisiones más racionales, para que aprovechen los talentos, ¿sí? Y para que gestionen de manera justa y de manera eficiente. Existen otras políticas, como por ejemplo, y también se está llevando adelante en Uruguay, lo que se conoce como sellos de calidad. Es decir, eso ya es ir directamente adentro de la empresa y es decir, bueno, el sello de calidad, así como en algunas empresas se obtiene por diferentes estrategias que tienen que ver con la venta de los productos, la calidad de los productos, esto tiene que ver con la calidad del empleo en términos de igualdad de género. También es importante que los varones empiecen a hacer más cargo del trabajo reproductivo en el hogar, no remunerado, de los cuidados. Estos cambios culturales probablemente lleven un par de generaciones, pero sí esperamos que suceda. Para poner fin a esta injusticia social se necesitan cambios en la actitud frente a los roles de género, ya que en definitiva asegurarse de que a las mujeres se les valora y se les paga por su trabajo real es una tarea de todos.